¿A qué sonaría la voz de un poeta de hace, no sé, 800 años? Bueno, pues hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, directos a la España medieval para descubrir algo fascinante, una transformación increíble. Veremos cómo la poesía pasó de ser, digamos, una herramienta para enseñar religión a convertirse en la forma más personal y profunda de explorar lo que significa ser humano. Venga, empecemos con una pregunta que es la clave de todo esto. ¿Quiénes fueron los primerísimos autores con nombre y apellidos de la literatura en castellano? Y ojo, que la respuesta tiene miga, porque sus voces no las vamos a encontrar en un campo de batalla entre el ruido de las espadas. No, surgieron en un sitio mucho más tranquilo y sobre todo más culto. Pues sí, esta historia arranca en pleno siglo XIII, y el escenario no es otro que los grandes centros del conocimiento de aquel entonces, los monasterios y las recién nacidas universidades. Es justo ahí donde nos encontramos a los llamados clérigos, unos hombres muy cultos que estaban, sin saberlo, a punto de inventar una forma de hacer poesía totalmente nueva. Y como era de esperar, estos eruditos crearon su propio arte, su propio oficio. Lo llamaron el Méster de Clerecía. Pero a ver, ¿qué significaba exactamente eso? ¿Qué es el oficio de los clérigos? Pues mirad, el mester de clerecía era básicamente el arte de contar historias en verso. Pero aquí viene lo importante. Sus autores no se inventaban las tramas, eran gente muy leída, y lo que hacían era adaptar historias que ya existían en libros, casi siempre escritos en latín. Y esto, que puede parecer un detalle, fue una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque la poesía dejó de ser algo que se transmitía de boca en boca, de memoria, para convertirse en literatura de verdad, escrita y, muy importante, firmada por un autor. Para entender bien la novedad, lo mejor es compararlo con lo que ya existía, el Méster de Juglaría. A ver, por un lado teníamos a los juglares. Sus poemas eran anónimos, hablaban de héroes y batallas, la métrica era irregular, vamos, lo que saliera. Y su objetivo era, sobre todo, entretener. Y por el otro lado aparecen los clérigos, que es todo lo contrario. Firman sus obras, se obsesionan con una métrica perfecta y regular, y sus temas son casi siempre religiosos. Y ojo al dato, sus poemas no se cantaban, se leían en voz alta. Su objetivo no era solo entretener, era enseñar. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las claves de este méster? Pues primero, el propósito. Querían enseñar, pero sin aburrir, lo que se llamaba enseñar deleitando. Segundo, las fuentes. Todo venía de textos en latín, como la Biblia o Vidas de Santos. Tercero, el lenguaje. Aunque ellos eran cultísimos, intentaban usar un castellano sencillo para que la gente normal que no sabía leer lo entendiera. Y cuarto, y esto era como su seña de identidad, su orgullo, la métrica. Usaban siempre la cuaderna vía. ¿Y qué es eso? Pues estrofas de 4 versos larguísimos, de 14 sílabas, los famosos alejandrinos. Todos rimando entre sí. Una estructura súper rígida y regular. Muy bien. Ahora que ya tenemos las reglas del juego claras, vamos a conocer al primer gran nombre propio, al primer maestro de este oficio, un hombre cuya vida y obra son inseparables de las paredes de su monasterio, Gonzalo de Berceo. Pues aquí lo tenemos. Este señor es Gonzalo de Berceo. Y no es uno más, no. Es, oficialmente, el primer autor con nombre conocido de toda la literatura en castellano. Vivió en el siglo XIII y absolutamente toda su obra está ligada a un único lugar, el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Y como os podéis imaginar, sus libros son el ejemplo perfecto de lo que buscaba el Méster de Clerecía. Escribió hagiografías, o sea, vidas de santos, también obras doctrinales para explicar la fe, pero sobre todo, y aquí es donde brilla de verdad, escribió obras dedicadas a la Virgen María, y es justo ahí donde vamos a encontrar su obra maestra. Y aquí viene lo interesante. Su obra cumbre, Los Milagros de Nuestra Señora, tiene una estructura que es casi como una plantilla. Se repite siempre, pero es que funciona a la perfección. Es muy sencilla. Mirad, siempre hay 3 pasos. Primero, un devoto de la Virgen se mete en un lío tremendo. Segundo, ese lío es un peligro de muerte o una crisis de fe terrible. Y tercero, el desenlace. La Virgen interviene y lo salva, actuando siempre como una madre buena y compasiva. Sencillo, pero súper eficaz. Damos un salto en el tiempo. Dejamos el siglo XIII y nos plantamos en el XIV. Y aquí la cosa cambia, y mucho, porque nos espera una figura que rompe todos los esquemas. Un autor complejo, ambiguo, a veces contradictorio y sobre todo increíblemente vital y terrenal. Hablamos de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. Su gran obra, el Libro de Buen Amor, es
Bueno, es una obra difícil de clasificar. Es una obra frontera, que está a caballo entre dos épocas. Como bien dice esta cita, ya no es del todo medieval, se le nota, pero tampoco ha llegado a ser renacentista. Es el reflejo perfecto de una sociedad en cambio, atrapada entre la visión de Dios como centro de todo y un nuevo y creciente interés por la vida, por el disfrute, por el amor humano. Y de ahí nace, claro, el gran enigma del libro, la pregunta del millón que ha traído de cabeza a los estudiosos durante siglos. A ver, ¿cuál es la intención real del arcipreste? ¿Quiere, como él mismo dice al principio, advertirnos sobre los peligros del loco amor, del amor carnal? ¿O todo eso es una excusa y lo que de verdad está haciendo es una celebración de la vida y sus placeres? Pues la genialidad es que a día de hoy el debate sigue abierto. Y esa complejidad se entiende perfectamente cuando vemos de qué está hecho el libro. Es que es un auténtico cajón desastre, una mezcla de todo. El arcipreste nos lo presenta como si fuera su autobiografía amorosa, pero dentro mete de todo: cuentos con moraleja, peleas alegóricas, poemas religiosos a la Virgen, canciones de Serrana bastante picantes, sátiras y hasta un lamento muy sentido por la muerte de su vieja alcahueta, la famosa Trotaconventos. Una mezcla, como veis, explosiva y fascinante. Vale, pues dejamos atrás los monasterios y los libros de los clérigos para dar otro salto, esta vez al siglo XV. Y el centro cultural ya no es el monasterio, ahora es la corte, el palacio de los reyes y los grandes nobles. Y como es lógico, al cambiar el escenario, la poesía cambia también de función y de tema principal. Y ese nuevo tema central es lo que conocemos como amor cortés. Ojo, que esto es un concepto poético muy codificado. Es casi un juego con unas reglas muy estrictas. La idea es esta: el poeta enamorado se comporta como si fuera el vasallo de su dama. Ella no es una mujer de carne y hueso, es un ser superior, casi divino, perfecto, inalcanzable, y él le debe servicio y lealtad, como un caballero a su señor feudal. Toda esta nueva poesía cortesana se recogía en unos libros que llamamos cancioneros, que eran como las grandes antologías de la época, donde estaban los poemas de los nobles más importantes. Y tenemos que hablar de la gran influencia que llega en este momento, la poesía italiana. Poetas como Dante y, sobre todo, Petrarca enseñaron a los poetas castellanos a tratar el amor de una forma nueva, no solo como un juego social, sino como una experiencia íntima, personal y a veces hasta dolorosa. Y así llegamos a la cumbre de este siglo XV y de toda la poesía medieval, con un nombre que resuena hasta hoy: el autor de una de las obras más importantes, no ya de la Edad Media, sino de toda la literatura española. Hablamos, por supuesto, de Jorge Manrique. Su obra maestra absoluta son las coplas a la muerte de su padre. Técnicamente es una elegía, es decir, un poema de lamento por la muerte de alguien, en este caso su padre, el maestre don Rodrigo Manrique. Pero lo que hace que esta obra sea genial, lo que la hace universal, es cómo Jorge Manrique es capaz de partir de un dolor tan personal, tan íntimo, y transformarlo en una reflexión tranquilísima, pero a la vez profundísima, sobre temas que nos tocan a todos: la vida, el paso del tiempo, la fama y, por supuesto, la muerte. Manrique construye su poema sobre varios de los grandes temas de las grandes ideas de la Edad Media. La primera y fundamental es el tempus fugit, el tiempo buena. Esa idea, esa sensación de que la vida se nos escapa entre los dedos y que con ella se va todo aquello por lo que luchamos: la riqueza, el poder, los placeres. La segunda gran idea es la del ubi sunt, que literalmente significa ¿dónde están? Es una pregunta retórica muy melancólica que se hace el poeta al mirar al pasado. ¿Dónde están ahora los grandes reyes, las damas hermosas, los valientes caballeros? ¿Qué se hizo de su poder, de su belleza, de sus fiestas? La respuesta es siempre la misma: el tiempo se lo ha llevado todo. Y el tercer pilar, quizás el más directo y contundente, es el memento mori. Recuerda que vas a morir. Es la idea de la muerte como el gran poder que nos iguala a todos. Da igual si eres rey o si eres pastor. Da igual si eres rico o pobre. Al final, la muerte llega para todos por igual y nos lleva al mismo sitio. La estructura del poema es sencillamente perfecta, es de una elegancia increíble. Manrique nos guía en un viaje que va de lo más general a lo más concreto. Mirad, la primera parte es una reflexión universal, filosófica, sobre lo corta que es la vida y lo segura que es la muerte. En la segunda parte se vuelve más concreto y aplica ese ubi sunt a personajes reales y famosos de la historia reciente de Castilla, para demostrar que nadie se escapa. Y la tercera parte es el clímax. Se centra en la figura de su padre, don Rodrigo, y lo presenta como el ejemplo perfecto de caballero cristiano. Y aquí viene el giro. Su padre, por su virtud y su honor, consigue una tercera vida,
la vida de la fama, la del recuerdo, y esa, nos dice Manrique, sí que puede vencer al olvido de la muerte. Y así cerramos este viaje. Hemos pasado de una poesía pensada para enseñar los dogmas de la fe a otra que nos mira directamente a los ojos para hablarnos de la muerte. Es una evolución tremenda. Y la reflexión final que nos deja todo esto podría ser: ¿qué nos enseña este camino sobre nuestra propia forma de entender la vida, el legado que dejamos y la manera en que afrontamos la pérdida? Ahí queda la pregunta. Gracias por la compañía en este recorrido.